Muy buenas noches. Ahora sí. Muy buenas noches con todos. Qué gusto verles. Y bueno, continuamos con este tema tan interesante de las acciones en el proceso contencioso administrativo. Volvamos nuevamente. Acuérdense que las acciones ya son las procesales. Ya cuando nos vamos al juicio contencioso administrativo es que nosotros incoamos las acciones. Y esta posibilidad de incoar acciones es la posibilidad que nos otorga la norma, que nos otorga la Constitución de la República cuando nos dice que, a pesar de que los actos administrativos tengan la presunción de validez y de legitimidad, estos admiten prueba en contrario. Y la prueba en contrario, obviamente, va a darse por parte nuestra. Entonces, acuérdense siempre que la carga de la prueba radica en el que demanda. Y como nosotros vamos a demandar en contra de esas actuaciones, es importante que tengamos en cuenta el tema probatorio, ¿ya? Entonces, ya hemos visto hasta el momento la acción subjetiva o de plena jurisdicción, que es la que iniciamos en contra de actos administrativos o de hechos administrativos. Acuérdense ustedes que los actos administrativos son los más comunes y yo diría los más fáciles de demandar, porque ya cuando tenemos hechos administrativos, actuaciones materiales o físicas de la administración, esto nos complica la demanda y en realidad vamos a tener que traducir ese hecho administrativo en un acto administrativo. ¿De acuerdo? Presentamos una reclamación y les dicen no al lugar a esa reclamación. Ese es el acto administrativo que impugnamos. Tenemos 90 días contados desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo hasta la fecha de presentación efectiva de la demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahí contamos los 90 días. No se olviden, artículo 326.1. En esta acción es en donde nosotros vamos a poder más evidenciar el tema de la plena jurisdicción, de la jurisdicción plenaria universal que tiene el juez contencioso administrativo, en el sentido de que puede dejar sin efecto esa situación que le resulta gravosa y corregir la situación jurídica, volver la situación jurídica al estado anterior. Eso es lo que le vuelve tan interesante a esta acción subjetiva de plena jurisdicción. Los plenos poderes con los que cuenta el juez contencioso administrativo, ¿ya? Y tiene un efecto reparador, porque se deja sin efecto y además de eso vuelven las cosas a su estado anterior. Entonces esa orden es indispensable para el administrado y de esa manera ya no siente la afectación de sus derechos. ¿De acuerdo? Ahora, acuérdense ustedes que tenemos una segunda acción. La segunda acción que nosotros tenemos es la acción de anulación objetiva o por exceso de poder. Esta va en contra de actos normativos, es decir, de reglamentos, instructivos, resoluciones de carácter general, ordenanzas que van en contra de la ley. Acuérdense ustedes siempre que el juez contencioso administrativo lo que hace es controlar la legalidad de las actuaciones administrativas. Entonces, su competencia está establecida para debajo de lo que es la ley. Todo lo que está por debajo de la ley, que usted vea que va en contra de la ley, acción objetiva, acción de anulación objetiva o por exceso de poder. Acuérdense ustedes que la posibilidad de que el juez contencioso administrativo declare la nulidad no solamente es en la acción de anulación, sino también es en la subjetiva. Usted le puede pedir al juez contencioso administrativo que declare nula la multa, que declare nula la destitución, que declare nula la revocatoria del permiso, ¿sí? Que declare nula la determinación de responsabilidad de la Contraloría. Entonces usted puede pretender la nulidad tanto en la acción subjetiva o de plena jurisdicción cuanto en la acción de anulación objetiva o por exceso de poder. La pretensión básicamente es la misma. Ahora, acuérdense ustedes que en la acción de anulación objetiva o por exceso de poder, ustedes ahí tienen 3 años para demandar. Desde la expedición de la ordenanza, desde la expedición del reglamento, desde la expedición del instructivo, ustedes tienen 3 años para presentar la demanda en el contencioso administrativo. ¿Ya? La legitimación. La legitimación en el acto administrativo es sumamente fácil, porque ahí usted tiene el acto administrativo con nombre y apellido, ¿no es cierto? Entonces tiene usted el nombre y apellido, la multa que le imponen a María del Carmen Jacome. Entonces usted tiene un acto administrativo con
nombre y apellido. Entonces, el legitimado activo para demandar es el afectado por ese acto administrativo, ¿no es cierto? Ahí no hay muchas vueltas que darle. Pero, en cambio, en la acción objetiva de anulación o por exceso de poder, usted debe tener interés directo en la causa. Y yo les comentaba a ustedes, yo les comentaba ayer que veíamos el caso del prefecto provincial de Chimborazo. Obviamente, él tiene interés directo en la causa, porque acuérdense el problema de la fijación de límites, ¿no es cierto?, entre Chimborazo y Cañar. Entonces, obviamente, tiene interés directo el prefecto de Chimborazo, que fue quien inició la acción. Yo les comentaba el tema del interés directo cuando los ex jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia fueron sometidos a una evaluación. Entonces, en ese momento, ellos perdieron la demanda contenciosa administrativa, mejor dicho, de una les bajaron, perdón, por el tema de la legitimación, porque le dijeron al presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, tú no tienes la legitimación activa, porque esa serie de resoluciones que se daban para la evaluación a los jueces y conjueces no le afectaba a él, sino solamente a los jueces y conjueces. Y en ese entonces, este señor, que era el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, tenía la categoría de juez de instancia, entonces él no era afectado. Entonces, piensen siempre ustedes en el tema de la legitimación activa. Y saben que ayer que yo les comentaba que tengo 350 causas a mi cargo y yo estaba pensando si tengo acciones objetivas, ya me acordé, sí tengo una, solo que todavía no hemos llegado a audiencia, pero ellos sí tienen legitimación activa. Es justamente una resolución del Consejo de la Judicatura que afecta supuestamente a los notarios de la República. Entonces, el que presentó la demanda es el presidente de la Asociación de Notarios. Pero obviamente, si es que es una resolución que les afecta a todos los notarios y el doctor Machado es presidente de la Asociación ¿cómo se llama?, de notarios, ahí está la legitimación activa, ¿sí? Entonces, siempre para la acción objetiva de anulación o por exceso de poder, hay que tomar en cuenta el tema del interés directo en la causa, ¿ya? Ahora, yo les había dicho, Francisco Morán. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Se me vino a la mente, como es un cuerpo colegiado, muchas veces hay estas organizaciones que no siempre actualizan sus directivas y hay presidentes eternos que se mantienen en funciones prorrogadas y que de un momento a otro, cuando hay ciertas controversias, ellos se presentan como los representantes de este tipo de personas jurídicas. Eh, en estas circunstancias, cuando hay este tipo de acciones objetivas, ¿qué tan relevante, doctora, puede ser esto de que alguien esté actuando y esté en funciones prorrogadas y no se haya esa directiva, por ejemplo, llamado a una nueva elección, ni sea la actual? Ya. Eh, Verá, supongamos, a ver, espérense, se me ocurre, alguna vez vi un tema de una, no era ordenanza municipal, era resolución de carácter general que el municipio de Quito expidió respecto de una urbanización en un barrio determinado de Quito. Entonces pasó lo que usted decía, que llegó el señor y dijo, yo soy el representante legal. Y obviamente el municipio enseguida, la excepción previa fue, tú no eres el representante legal, ya no estás en funciones prorrogadas, lo que siempre pasa, Francisco, ¿no? Que no actualizan en el registro la superintendencia y todo ese drama. Entonces el municipio vino con esa excepción previa. Pero en el momento en el que se le dio la palabra al señor, dijo, sí, o sea, sí es verdad que estoy en funciones prorrogadas, que no se ha actualizado mi nombramiento, ni sé qué rollo. Pero a la larga yo vivo en esa urbanización. Yo soy morador de su urbanización respecto o sea, esa resolución que se impugnaba del municipio de Quito, resolución de carácter normativo. Entonces, el señor se quedó, pues, porque a la larga sí tiene interés directo. Si bien no es el representante, no lo va a hacer a nombre de todos los vecinos del barrio, a todos los vecinos de esa urbanización o comité pro mejoras que quiera, pero él estaba solito. Entonces decía, ya, perfecto, continúa la demanda de mi persona por mis propios derechos y continuó. Y siguió, pero siempre y cuando haya interés directo. Ahora,
En el otro escenario, Francisco, que el representante legal no vivía en la urbanización y no iba a ser afectado por esa resolución, ahí sí ya no tenía la legitimación activa y no podía continuar la causa. Enrique. Gracias, doctora. Buenas noches y buenas noches a todos. Doctora, recientemente se expidió este reglamento por el cual los notarios ya pueden legalizar los divorcios. Eso significa que los abogados del libre ejercicio profesional nos estamos perdiendo bajito, bajito, entre 500 y $1000 al mes, ¿no es cierto? Pero en Estados Unidos no hay notarios. El notario es el abogado. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Yo en calidad de abogado puedo demandar que este reglamento desaparezca del Consejo de la Judicatura y que nos conviertan a todos los abogados en notarios, porque más es la perdedera de tiempo y de dinero en contra del pobre usuario de nuestros servicios que en realidad el servicio que presta el notario. Por decir algo, posesión efectiva, ¿por qué tengo que ir a notariar si ya yo lo hago la posesión con mi sello y voy con el registro de la propiedad y nos está ahorrando cliente por ciento? Eso simple y sencillamente es interés directo en calidad de abogado que ellos no tengan nada que ejercer en realidad en este reglamento de divorcios que ha mandado y que simple y sencillamente todos seamos notarios? Esa sería mi pregunta, doctora. Ya, verá, aquí sí, aquí tengo que contestarle con cuidado, no vaya a ser que llegue una demanda de estos a mi conocimiento, pero en todo caso, usted me dice que este reglamento mediante el cual les dan la competencia a los notarios para que hagan los divorcios directamente, es un reglamento emitido por el Consejo de la Judicatura, hay que verificar ese reglamento si va en contra, no sé, si del Código Orgánico de la Función Judicial, primero hay que determinar ese reglamento en contra de qué norma va, porque yo creo que el Código Civil no nos dice que solo los abogados podemos tramitar divorcios, sino que hay que ver contra qué norma va. No sé si tal vez hay contra el Código Orgánico de la Función Judicial o contra el Código Orgánico General de Procesos. El primer análisis que hay que hacer, ¿ya? Y si es que usted ve que va en contra de cualquier cuerpo legal, es acción objetiva de anulación o por exceso de poder, y usted sí puede ser legitimado activo porque usted es abogado en libre ejercicio de la profesión y se siente afectado por ese reglamento igual que todos los abogados de la República, ¿ya? Esa es la una cuestión. Ahora, la otra cuestión que usted me decía, yo sí le sugeriría al Consejo de la Judicatura que todos los abogados, como en Estados Unidos, demos fe de las actuaciones de lo que sucede, ¿no? Como se ha escuchado que es en Estados Unidos. Pero eso sería otra acción, sería un pedido especial al Consejo de la Judicatura que no entraría dentro de esta acción objetiva de anulación o por exceso de poder. Ahí el peligro, realmente, o sea, aquí sí les digo, el peligro de que usted ponga dos de esas pretensiones es que le puedan decir que hay indebida acumulación de pretensiones, porque la una va en contra, supongamos que el reglamento va en contra de una ley, y la otra, en cambio, es una petición adicional, extra a lo que sería el control de legalidad de esa actuación administrativa, y el contencioso le podría decir que hay una indebida acumulación de pretensiones, ¿ya? Entonces tendría que ser por cuerda separada y no como impugnación de acto administrativo, sino como una reclamación al Consejo de la Judicatura. ¿De acuerdo? Si es que, o sea, si es que se unieran los abogados de la República a pedirle que nos den la categoría de fedatarios o a los que están en libre ejercicio. ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Listo. Jorge Luis Romero. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con usted y con todas las compañeras y compañeros. Le planteo el siguiente caso. Hace algunos años, el Consejo Nacional de Competencias otorgó las competencias para otorgar los títulos habilitantes respecto al transporte mixto al gobierno autónomo descentralizado de acá de Loja. En base a esas competencias, la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre, efectivamente otorgó los títulos habilitantes a algunas compañías de transporte mixto. Durante ese proceso, presentamos un pedido para que se otorgue títulos habilitantes a una compañía de transporte mixto.
se fundamentó en todos los requisitos que prevé el caso, informes técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. En su debido momento se generó una sumilla, ¿sí?, en el trámite por parte del alcalde para que se proceda con el otorgamiento de los títulos habilitantes. Luego de aquello, se cambió la administración municipal y se generó un conflicto de competencias con la Agencia Nacional de Tránsito, y la Agencia Nacional de Tránsito reclamó las competencias para otorgar los títulos habilitantes, autorizar las compañías de transporte mixto. Ya. En ese momento ya existían, o hasta esa fecha, esta compañía que estábamos en trámite ya contaba con todos los estudios, el conteo de cupos, etcétera, etcétera. Se había cumplido con todos los requisitos. Nos encontramos con esta novedad ya en el momento en que se pretendía presentar los requisitos ya para los títulos habilitantes individuales y para el título habilitante de la compañía, y se generó este conflicto de competencias. Insistimos en el trámite y a la final la unidad de tránsito respondió diciendo, no negó el trámite, simplemente indicó que, que existe que están reclamando la ANT las competencias para el otorgamiento de sus títulos habilitantes, y que han remitido a la ANT el expediente para que se pronuncie. La ANT se pronuncia en el sentido de que efectivamente ese tipo de transporte es aprobado, autorizado, y lógicamente otorgan los títulos habilitantes la Agencia Nacional de Tránsito. Se presentó el pedido a la Agencia Nacional de Tránsito solicitándole, y lógicamente con el antecedente de que se había cumplido con todos los requisitos que establece la ley y el reglamento de tránsito, y en ese momento también los requisitos previstos por la unidad de tránsito para el otorgamiento de los títulos habilitantes. Pero sin embargo, la ANT dijo, no señor, un ratito, vamos a esperar que haya un nuevo informe técnico para determinar los cupos que se van a abrir para la provincia, y usted tiene que volver a solicitar el trámite, tiene que volverlo a presentar. La pregunta, ¿puede caber una acción subjetiva en ese sentido, tomando en cuenta que se había cumplido con los requisitos durante el tiempo en el que la unidad de tránsito ya había otorgado a otras compañías los títulos habilitantes, tomando en cuenta que en base al pedido de la unidad municipal de tránsito se cumplió con todos los requisitos? Y luego, pues, por este problema que le comenté en el antecedente, la Agencia Nacional de Tránsito se ha negado a respetar o a validar todos esos estudios y requisitos que se habían cumplido. La pregunta, repito, ¿cabería una acción subjetiva? Y en ese caso, ¿contra quién se la tendría que plantear? ¿Contra la Agencia Nacional de Tránsito? ¿O se la tendría que plantear con la unidad ante el municipio, no? Hago un paréntesis con el antecedente, con el antecedente que ya se había contado con todos los informes y autorizaciones. Y aún más, existió una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito que hacía referencia precisamente al conflicto de competencias, y decía, a ver, existe este conflicto de competencias, definitivamente quien tiene que otorgar los permisos, los títulos habilitantes es la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, todas las compañías que hayan presentado con anterioridad el trámite, la solicitud, y hayan cumplido con los requisitos, cuenten con un estudio técnico favorable y se les haya determinado el número de cupos, la unidad municipal, los GAT municipales serán quienes otorguen el permiso y concedan los títulos habilitantes. Pero a la final se quedó en el limbo y ninguna de las dos instituciones ha querido otorgar el título habilitante. Ya, a ver, verá, tenemos un conflicto de competencias, y en estos conflictos de competencias siempre los más afectados somos los administrados, somos los ciudadanos, porque hasta que ellos se pongan de acuerdo nosotros estamos fregados. Ya, en este caso, el problema que usted tiene ahí es que de lo que usted me cuenta, tanto la agencia de tránsito como el municipio han sido muy hábiles en sus respuestas, porque no le ponen, no te doy el permiso, te niego, no hay chance de darte, sino que te dicen, estamos estudiando, estamos viendo a quién mismo le corresponden las competencias. Y después una respuesta de, todo lo que venga del municipio lo vamos a validar. Pero no le están diciendo a la larga, o sea, no le están negando el permiso ni tampoco le están concediendo. Entonces, en este sentido, usted no tiene un acto administrativo. Yo veo que tanto la agencia de tránsito como la unidad municipal se han cuidado muchísimo
en dar una respuesta directa, diciendo sí o no, porque esa es la única opción que usted tendría para poder impugnar. Si es que le dicen no, o sea, no te doy el permiso, no te doy el título habilitante, entonces ahí usted tiene el chance de impugnar. Pero aquí yo veo que esa respuesta así de que entre que me corresponde y no me corresponde, no le están dando una respuesta directa. Entonces ahí usted no podría impugnar porque no tiene una afectación directa de su derecho. Pero yo le comprendo que usted me dice la afectación es, vea ya cuánto tiempo, cuántos gastos incurrí, cuánto trámite me tocó hacer, ya está todo presentado, está todo validado y justo me cambian de competencias. Usted me podría decir, eso es la afectación, pero en cambio ahí usted no tiene todavía un acto administrativo. Es simplemente la expectativa de que le entreguen. Entonces, la expectativa no le genera el derecho. Y a mi modo de ver, no existiría acto administrativo impugnable aún. Ahora, yo de agencias de tránsito, o sea, yo sinceramente, si yo fuera agencia de tránsito, yo sí pidiera que me armen nuevamente el trámite. Porque puede ser que del municipio con toda la buena intención me mandaron toda la documentación o me la mandaron incompleta o me la mandaron desordenada o en el cambio de competencias o algo se traspapeló. Entonces, por garantía del ente que va a tener que otorgar los títulos habilitantes, yo creo que por eso es que ellos están pidiendo nuevamente la documentación. Porque cuando hay este tipo de cambios, se pierden, se traspapelan, hay horrores. Y me parece que cuando usted me dice esa resolución de que habían dicho sí, ya cuando esté todo cumplido que dé nomás del municipio sería una barbaridad, porque el municipio terminaría haciendo algo para lo que ahora es incompetente y eso le generaría más problemas, de acuerdo a lo que usted me cuenta. Entonces ese es el problema, que yo creo que tendría que iniciar de cero el trámite ahora ante el órgano competente, porque en realidad el principio del Código Orgánico Administrativo de coordinación administrativa se da muy poco, sobre todo porque son entes que no pertenecen los dos al gobierno central, sino que el uno es descentralizado y el otro es del gobierno central. Entonces ahí se dan ese tipo de problemas. Así que por eso yo creo que no habría lugar a una acción subjetiva, ¿ya? Y le voy a Muchas poner gracias, otro doctor. Clarísimo. que yo pensé que era el que me iba a preguntar. El Pero otro bueno, la vía constitucional en el peor de los casos. no. El silencio administrativo que a ustedes les encanta. Entonces voy al otro Claro. escenario y voy a tomarme este ejemplo para el siguiente escenario, que era muy común en el tema esto de títulos habilitantes en tránsito. ¿No es cierto? Porque entiendo que es realmente un trámite muy engorroso. Y claro, y a la larga las cooperativas de tránsito invierten recursos, su tiempo, su dinero, un montón de cosas. Entonces, para que les den los cupos, ¿no es cierto? De las frecuencias. Entonces, supongamos que la empresa Triple X tiene todos los documentos presentados, lo que usted me dice, nosotros hicimos todo el trámite de ley, tenemos hasta una sumida del alcalde, tenemos absolutamente todo. Y no nos contestan hasta la fecha. Entonces usted presenta un escrito en el que le dice al alcalde, digamos del alcalde, usted le dice al alcalde, verá, cuando usted tenía competencia, yo presenté esto, usted hace toda la historia de todos los trámites que usted ha hecho, de que tenía conocimiento inclusive de que los documentos fueron sumillados, que ya estaban aprobados, pero que en el interín se dio el cambio de competencias y por eso usted se quedó en el limbo, pero que esto le está costando ingentes recursos, se están perdiendo fuentes de trabajo que ahora necesita tanto el país, en fin, un montón de cosas que pueden estar sucediendo. Entonces, usted le presenta ese pedido al alcalde. El alcalde no le contesta en 30 días y usted dice, ya, silencio administrativo, ya me concedieron los títulos habilitantes. No, porque en este caso estaríamos frente al ejercicio de la potestad reglada de la administración. Y cuando usted tiene una serie de requisitos, el único que determina si se cumplieron o no los requisitos es la entidad, no el administrador, ¿ya? Entonces, por eso no procedería. Y en el ejemplo hipotético que yo le pongo, diciéndole al alcalde, no procedería porque ya no es autoridad competente. Ahora, usted se va a la agencia de tránsito, es la autoridad competente, pero ¿qué tal que no tenga todos sus papeles? Y usted diga, no, yo ya presenté todo, todo está listo, apruébeme. Y no le contesten en 30 días. A veces llegamos a juicio y en juicio llega la entidad y le dice, ¿sabe qué? No puede haber operado el silencio administrativo porque yo ni siquiera tengo la documentación. Entonces ese es el problema de
es bien difícil que opere el silencio administrativo cuando usted tiene toda esta cadena de requisitos que van uno tras otro, porque el que va validando los requisitos es la administración, y es cada entidad, cada una con su competencia, entonces ahí sí no operaría el silencio administrativo. ¿De acuerdo? Porque también han habido de estos casos en los que dicen ya, como ya presenté mis papeles y está todo listo, no me contestan en 30 días, ya tengo el título habilitante. No, no lo tengo. Nos toca esperar a que la administración tenga un pronunciamiento porque todo esto está arreglado. Ahora, lo que siempre me dicen, no, es que es una barbaridad, usted no sabe lo que se demoran, es un horror y todo lo demás. ¿Saben lo que se le olvidó al legislador en el COA? En el COA se le olvidó ponerle una sanción a la administración si no le tramita sus procesos a tiempo. Y de eso está completamente segura la gente que está en la administración pública de que no hay sanción, y por eso es que ustedes verán que los trámites duran tiempos, tiempos y tiempos sin que opere el silencio administrativo, sin que haya alguna posibilidad de que le contesten, sin que haya alguna posibilidad, o sea, contestar le van a contestar algún rato, pero el problema es la demora. Y claro, el legislador nunca ¿cómo se llama? Le conminó a la administración a contestar todo requerimiento del administrado bajo pena de sanción. Entonces, como la administración sabe que no le van a sancionar, entonces ahí es cuando se demoran y se arman problemas como los que usted me acaba de comentar. ¿Ya? Sí, y Ahora, nada más para acotar, claro, disculpe dígame. que le interrumpí, le No sigo se escuchando, no se preocupe. Ah, ya, perdón, disculpe. Eh, efectivamente, respecto al silencio administrativo, hay un particular que tenemos que analizar muy a profundidad los abogados, al menos los que estamos en el libre ejercicio, ¿no? Que litigamos. Es que, como usted dice, no solamente porque han caído en silencio administrativo, quiere decir que efectivamente ya se entiende como aceptado, ¿no es cierto?, nuestra petición, sino que ese acto que está inmerso en esa petición tiene que ser o se lo puede ejecutar. ¿A qué me refiero? En alguna ocasión yo presenté una demanda precisamente ante el contencioso por silencio administrativo. Ya. Asimismo, por un tema de tránsito, por una compañía asimismo de tránsito, que no, la administración tardaba y se negaba en realizar el estudio de factibilidad para esta compañía, cuando sí lo hacían con otras compañías. Operó el silencio administrativo positivo, ¿no es cierto? Demandé, pero al final el contencioso rechazó la demanda precisamente porque no era ejecutable ese silencio administrativo, precisamente por lo que usted acaba de mencionar. Es decir, que así opera el silencio administrativo por la falta de contestación al pedido, no puede operar por cuanto no se ha cumplido con los requisitos, y que se demore o no se demore, a la final se tiene que cumplir con el estudio, y ya está a discreción de la administración de que si lo hace o no lo hace y cuándo lo hace. Pero a la final, judicialmente no le puedo obligar a la administración para que cumpla con realizar ese estudio para completar el requisito sine qua non para continuar con el trámite. Exactamente, completamente de acuerdo. Es que hay momentos en que la ley nos impone requisitos y no nos queda otra que cumplir. Yo siempre les pongo un ejemplo que puede resultar hasta burdo, porque es lo más ilógico que habría. Que yo me vaya, yo tengo ya algunas aportaciones en el IES, y vaya y pida la jubilación. Me van a decir, bueno, sí se me nota que soy de menos de 60 años. Entonces, que yo vaya y pida la jubilación. Entonces me van a decir, vea, capaz que en las aportaciones capaz que llegamos, pero en edad no llegamos. Ustedes fíjense que la ley de seguridad social claramente le dice, establece que si usted empezó a trabajar muy joven, entonces tiene el chance de jubilarse antes, porque usted tiene más aportaciones. Pero si usted, no, es al revés. Más edad, menos aportaciones. Menos edad, más aportaciones. Es la lógica que maneja la ley. Entonces yo por más que me pare de cabeza y le haga el pedido al IES, el IES, así no me contesta en 30 días, no se va a generar por silencio administrativo mi derecho a la jubilación, porque no cumplo con lo que establece la ley, y tengo que cumplir las aportaciones, las imposiciones que se llaman, y tengo que cumplir con el tema de edad. Entonces, si me pare de cabeza, el IES no me va a dar la jubilación. Y ustedes me van a decir, pero claro, pues cualquiera. Y eso, yo vi un caso una vez de una señora, de una ancianita,
que le faltaban como 2 aportaciones, y eso debe ser lo más triste, ¿no? Que uno ya esté así, ya con ganas de salir de trabajar, ya por fin jubilarse, y le faltaban 2 aportaciones. Entonces la señora esta iba así de deporte nacional al IES todos los días. Y no, señora Rosita, tiene que, ¿cómo se llama? Afiliarse voluntariamente, le faltan 2 o 3 aportaciones y con eso ya tiene su derecho a la seguridad social. Pero no hubo forma y hubo un abogado que le aconsejó y le dijo, pero más de lío, pide por silencio administrativo. Sí, imagínense lo que era para la pobre ancianita con todas sus expectativas de recibir la jubilación, llegar al contencioso después de un largo, tedioso y tortuoso proceso hasta que llegue la fijación de la día y hora de audiencia, que le digan que no tiene derecho porque en efecto no cumplía con el número de aportaciones que tenía la ley y así no podía operar el silencio administrativo por más ancianita y por más enferma que esté la señora. ¿De acuerdo? Entonces no podemos soslayar el cumplimiento de requisitos legales para argumentar que ha operado el silencio administrativo. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía que todas las competencias nacen de la ley? Y las competencias están en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 217. Entonces, en el numeral 1 veíamos que al contencioso administrativo le corresponde el control de legalidad de actos y hechos administrativos. Fíjense ustedes aquí, en el numeral 2, supervisar la legalidad de los actos y hechos administrativos y la potestad reglamentaria de la administración no tributaria, como también las acciones judiciales que se incoen por su inactividad. Y justo, el tema de la inactividad administrativa tiene que ver con el silencio administrativo. Y claro, nos da el Código Orgánico de la Función Judicial la posibilidad de impugnar el silencio administrativo. Y ahora, ¿por qué también se vuelve tan difícil el silencio administrativo? Porque ya no tenemos una acción, primero que para mí es el primer problema que tenemos. El legislador dijo, como solamente es de ejecución, ya no le hagamos acción. Entonces, solamente es de ejecución. Entonces, usted lo que hace es un pedido, una cuasi demanda, en donde se cita al demandado y el demandado no tiene que remitir el expediente administrativo. Es otra bronca más. Y para colmo, si usted llega a tener ni siquiera sentencia, un auto favorable, ejecute si puede porque no es sentencia. Entonces eso se vuelve una complicación, el tema de la inactividad administrativa. Y en el numeral 3 del artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, se encuentra la competencia de conocer y resolver las impugnaciones que se propusieren en contra de reglamentos, resoluciones y más actos normativos de rango inferior a la ley en materia no tributaria provenientes de las instituciones del Estado que integran el sector público. Entonces, este numeral 3 del artículo 217 empata con el numeral 2 del artículo 326 del COGEP, porque se refiere a reglamentos, resoluciones y más actos normativos inferiores a la ley. ¿Ya? Entonces, vuelvo nuevamente por el relajo que es el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, por un lado, tenemos las competencias que están en el 217 del Código Orgánico de la Función Judicial y por otro lado, las acciones que se derivan de esas competencias que están en el 326 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Ya? Y ahora sí, voy a la acción de lesividad. Ay, Dios mío, y esto verán. A mano tengan el COA y el COGEP, ¿ya? Porque esto sí es un poquito problemático para no decir otra cosa, ¿ya? Entonces, yo dentro de la planificación que tengo, quiero hacerles notar la relación que tiene el COA con el COGEP respecto de la acción de lesividad. Y lo primero que quiero hacerles notar a ustedes es el artículo 115 del Código Orgánico General de Procesos. No, Código Orgánico Administrativo, perdón. A ver, si ustedes se fijan, el título, la sección donde está el artículo 115 del COA,
se trata de revocatoria de los actos favorables, ¿ya? Entonces, con ustedes he hablado del tema de que los actos administrativos pueden declararse nulos, ¿no es cierto? Esa va a ser mi pretensión en el contencioso. La nulidad del acto administrativo porque va en contra de la ley, porque no está motivado, porque no se siguió el procedimiento, porque fue dictado por autoridad incompetente. En fin, yo tengo causales tasadas de nulidad en el Código Orgánico Administrativo, que están en el artículo 105. Pero en el artículo 115 tengo otra forma de expulsar del ordenamiento jurídico los actos administrativos, que es la revocatoria, ¿ya? Para esto, quiero que tomen en cuenta ustedes que existen actos administrativos que tienen efectos favorables, como el nombramiento, la concesión, el permiso, la licencia, en fin, son actos administrativos favorables, mientras que del otro lado también tengo actos administrativos que son desfavorables, ¿ya? Entonces, nos vamos en ese escenario. Actos administrativos favorables y desfavorables. ¿Cuándo pido yo una nulidad del acto administrativo? Por lo general, cuando me es desfavorable. Cuando no me dan el nombramiento, cuando me suprimen el cargo, cuando me sancionan, cuando me imponen una multa de la Contraloría, cuando me imponen una determinación de responsabilidad administrativa. En fin, ahí tengo un acto administrativo desfavorable. Entonces, lo que me queda a mí es una acción subjetiva de plena jurisdicción para pedir la nulidad de esa actuación que es desfavorable a mi persona. ¿No es cierto? Entonces ahí estamos clarísimos que cuando es desfavorable, pedimos la nulidad y nos vamos con una acción subjetiva o de plena jurisdicción. Pero hay actos que son favorables. Entonces, el nombramiento, el permiso, la licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y les voy a contar yo de una revocatoria de un acto administrativo favorable que es famosísimo y se aplicó este 115 del CODE, ¿ya? Se trata del caso de Julian Assange. ¿Sí se acuerdan de él? ¿No es cierto? De este gringo con la cabeza blanca, 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 blanca y grandote, ¿ya? Entonces, acuérdense ustedes cuáles, les pongo en contexto de qué fue lo que pasó con este ciudadano. ¿Se acuerdan que este ciudadano era un hacker, ¿no es cierto? De cuentas, y llegó a hackear hasta las cuentas más secretas de los gringos, ¿no es cierto? Entonces se convirtió en una persona súper incómoda. Y no sé por qué, ahí sí, Dios averigüe y perdone, acuérdense ustedes de un canciller de ingrata recordación, que no voy a decir el nombre que ahora pide amnistía. Este señor dijo, chuta, pobrecito, ya le van a meter preso en Inglaterra, démosle posada en nuestra embajada. Y nosotros así viendo por la tele como nuestro distinguidísimo canciller frente al gringo grandote ahí en la puerta, en la puerta de la embajada del Ecuador en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Y le declaramos que era refugiado él. No, sí, se refugió en la embajada del Ecuador en Inglaterra. Entonces después yo quiero que ustedes hagan memoria de todos los eventos desagradables que decían que sucedían, ¿no? Que el hombre, el encierro ya le estaba volviendo loco. Decían que no se bañaba, que esa embajada apestaba. El costo de mantener la embajada era un dineral, porque todas nuestras embajadas, todas nuestras misiones diplomáticas en todo el mundo funcionan las 8 horas del día y solamente 5 días a la semana. Esa embajada estaba funcionando 24/7 y había que pagar luz, y había que pagar teléfono, había que pagar servicios básicos. Y para colmo, el gringo exigía internet de altísima velocidad. Aquí Francisco Morán me dice, hasta la seguridad. Claro, o sea, no se debe estar. O sea, yo me acuerdo que había un informe de Contraloría que decía que eso nos costaba un dineral. Bueno, pero nosotros así felices con el gringo ahí metido en la embajada del Ecuador. Y claro, lo único que escuchábamos eran episodios desagradables porque también se hacía sus necesidades y las ponía en las paredes. Bueno, era todo un cuento este señor de lo que decía la prensa. Ojo que les estoy contando de lo que decía la prensa, sino que les quiero hacer acuerdo de los eventos que eran de ingrata recordación. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, en la última elección de Estados Unidos, volvió a hacer de las suyas, porque el tipo era muy hábil con el tema informático
y se había metido también en las últimas elecciones de los gringos, que justo estuvo Trump y toda la vaina, y claro, también se hackeó unas cuentas y todo lo demás. Entonces, por estas razones y muchas otras de índole diplomático que las desconocemos, ya se convirtió en un huésped incómodo. Para esto nosotros ya estábamos en otro gobierno y estaba de presidente el señor Lenín Moreno. Entonces, de Lenín Moreno, el señor presidente, se reúne con la canciller y le dice, a ver, este gringo hasta con señor australiano era, ¿no? Hasta con las elecciones de los gringos se mete y nos está poniendo en un problema. ¿Qué hacemos? Y habla con la canciller. No, con el canciller. No, fue la canciller. La canciller de ese entonces y le dice, ¿sabes qué? Demos de la nacionalidad. Le damos la nacionalidad ecuatoriana y le mandamos como representante diplomático del Ecuador en Londres. Le hacemos el favor de que no le cojan preso porque tendría inmunidad diplomática y sale de la embajada y deja de fregar, pero ya es ecuatoriano. Yo no sé si ustedes se acuerdan hasta de los memes que hacían con la cédula ecuatoriana, el pintado como Colorado, como de Santo Domingo de los Áchilos, así se acuerdan que era todo un drama y decían que nació en Choupi Cruz y ni sé qué y ni sé cuánto, ¿ya? Le dimos la nacionalidad ecuatoriana por la idea de la canciller y total que ni saben, no nos funcionó la jugada porque los ingleses dijeron no, o sea, definitivamente no, o sea, le presentamos las cartas credenciales y no le aceptaron como representante diplomático del Ecuador en Inglaterra. Obviamente porque estaba perseguido por la justicia, o sea, ¿a quién se le iba a ocurrir? Pero se nos ocurrió a nosotros. Entonces ya, pues, perdió su calidad de refugiado y ya era ciudadano ecuatoriano en una embajada del Ecuador en Inglaterra. Ahora, si así fuera de chévere, de que podríamos nosotros llegar a nuestras embajadas en cualquier parte del mundo y quedarnos a dormir, todos viajaríamos y pasáramos bien chévere conociendo lugares bien bonitos. No había sentido de que un ecuatoriano esté metido en la embajada, porque nadie vive en las embajadas, pero el bonitico este estaba ahí. Entonces, el gobierno del Ecuador ya se equivocó, por no decir metió la pata cuando le dio la nacionalidad. Esta nacionalidad ecuatoriana que el gobierno del Ecuador le otorgó al señor Assange, ¿es un acto administrativo favorable o desfavorable? Para él, favorable, porque por más que nos haga de menos, nos diga tercermundistas y nos diga lo que quiera, en ese momento era lo mejor que le podía suceder a él, porque era ecuatoriano y se suponía que iba a ser representante diplomático del Ecuador. En todo caso, estamos frente a un acto administrativo favorable. ¿El señor Assange lo iba a impugnar? No, nunca en la vida, porque a él le convenía tener la nacionalidad ecuatoriana. Los que estábamos fregados éramos nosotros, porque ya era ecuatoriano y lo teníamos en una misión diplomática del Ecuador en Inglaterra. Entonces, ahí viene la siguiente, se cambia de canciller y al otro canciller le dicen, oye, ñaño, ¿sabes qué? Ha salido el COA, el Código Orgánico Administrativo. Y en el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 115, dice que se pueden revocar actos administrativos favorables. Entonces el embajador se queda pensando y dice, ¡y qué chévere esto de que se puedan revocar actos administrativos favorables! Porque esta situación se da porque la administración se equivocó al darle la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange. Y como el señor Assange eso no lo va a impugnar porque no es desfavorable a él, ni nunca se iba a declarar una nulidad, la opción que le da la ley a usted es de que revoque ese acto administrativo de efectos favorables. Entonces aquí se invierte el papel de las partes. Nosotros durante estos 2 días hemos visto los juicios en los que el administrado le demanda a la administración. Y hemos hablado de la legitimación activa del ciudadano versus la administración. Pero aquí les voy a cambiar el chip, señores. Aquí es la propia administración en contra del administrado. Entonces, es el Ministerio de Relaciones Exteriores en contra del señor Assange. ¿Por qué? Porque le dimos la nacionalidad ecuatoriana. Ahora, ya hurgando un poquito más en el tema del otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange,
llegamos, bueno, el canciller de ese momento llegó a descubrir lo siguiente. Llegó a descubrir que armamos un instructivo para dar nacionalidad ecuatoriano a extranjeros, residentes en el extranjero, porque acuérdense ustedes que el señor ni siquiera conocía Ecuador. De lo que yo he escuchado, porque a veces he tenido alumnos colombianos, venezolanos, ellos me decían que para obtener la nacionalidad ecuatoriana, usted tenía que saber de historia, tiene que saber que tenemos 4 regiones, tiene que saber cómo es el clima en el país, tiene que saber que tenemos montañas, que tenemos selva, en fin. Y el señor Assange a todos nos veía con taparrabos, por poco se acuerdan. Pero al señor le tomaron fuera del país el examen. Para colmo, como él no hablaba español, obviamente no le habían tomado el examen, sino que simplemente le pusieron como que aprobó. Entonces, todas estas irregularidades de inventarnos un protocolo para darle la nacionalidad fuera del país, para darle una nacionalidad sin dar el examen que dan todos los extranjeros que quieren obtener la nacionalidad ecuatoriana, daba lugar a pensar que habían, bueno, irregularidades en el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando el canciller dijo, declaremos lesivo al interés público. Entonces, vamos a aplicar el artículo 115 del Código Orgánico Administrativo. El señor Assange nunca llegó al país, obviamente le demandamos cuando él estaba en Inglaterra y él le dio un poder a un abogado aquí en el país para que él comparezca a su nombre y él fue el que compareció en el juicio de lesividad. El juicio de lesividad es igualito que un procedimiento ordinario, es decir, demanda, contestación, excepciones previas, si es que las hay, anunciamos pruebas y hacemos 2 audiencias. Igualito que un procedimiento ordinario. Pero aquí la diferencia es que el legitimado activo es la entidad estatal versus el beneficiario del acto administrativo, que en este caso es el señor Assange. ¿Ya? Ahora sí, ¿quién me ayuda con el primer inciso grande, del artículo 115 del COR? Enrique, gracias. Procedencia. Con la finalidad de proponer la acción de lesividad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente, las máximas autoridades de las respectivas administraciones públicas previamente deberán de oficio o a petición de parte declarar lesivos para el interés público los actos administrativos que generen derechos para la persona a la que el acto administrativo provoque efectos individuales de manera directa que sean legítimos o que contengan vicios convalidables. Gracias, Enrique. Entonces, lo primero es al tribunal distrital competente, que es el del domicilio del administrado. Eso me estaba olvidando de contarles. Siempre el domicilio del administrado es el que juega para todo en el proceso contencioso administrativo. Ay, María del Carmen, pero es que cuando yo vivía en Guayaquil, me emitieron la determinación de responsabilidad. Sí, pero y ahora ya vives en Loja, entonces tu domicilio es Loja y tienes que presentar la demanda en Loja si haya sido de un acto administrativo que se emitió en Guayaquil, porque es en donde vive el administrado. Ahí venía el primer problema con Assange del tribunal competente de su domicilio, si él no estaba en el país, pero bueno, le pusieron al tribunal de Quito, ¿ya? Primer escenario, de oficio o a petición de parte. Entonces, cualquiera de nosotros como ciudadanos, si hubiéramos tenido acceso a la documentación con la cual se le otorgó la nacionalidad al señor Assange, capaz que nosotros mismos pedíamos que se declare la lesividad. Pero esto lo hizo la Cancillería de oficio. ¿Quién tiene que hacerlo? La máxima autoridad. Yo les comentaba que esto lo hizo el entonces canciller de la República, que ya no me acuerdo cómo es que se llamaba este señor, y lo que emitió fue un acto administrativo. Entonces emite un acto administrativo en donde pone toda la resolución de que sí, en tal fecha le dimos la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange, que se ha verificado que el señor Assange no cumplió con los requisitos, ni sé qué, ni sé cuánto, y pues ni sé cómo. En consecuencia, declara lesivo al interés público el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana. Y les cuento el otro problema que tenemos. Yo les estoy hablando de vicios en el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana.
que fue el argumento que manejó la Cancillería de la República. Pero si ustedes le leen con detenimiento al primer inciso del artículo 115, en la última parte establece que provoque efectos individuales de manera directa que sean legítimos o que contengan vicios convalidables. Entonces, el escenario del COA es sobre un acto válido, no sobre un acto nulo. O sea, el escenario que prevé el COA es una declaratoria de lesividad respecto de un acto que es válido, de un acto regular, no de un acto nulo. Pues si no le declaráramos nulo, pues porque la nulidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte. Pero el escenario del COA es un acto regular. Pero en cambio, lo que hizo la Cancillería ecuatoriana fue sobre un acto irregular. Dijo que hay irregularidades, porque eso lo establece la ley de movilidad humana. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema, porque la ley de movilidad humana establece que si es que se otorga una nacionalidad a un ciudadano, una nacionalidad ecuatoriana a un ciudadano extranjero que tenga vicios, se declarará lesivo. Entonces, aplicamos el procedimiento del COA, pero el COA va sobre el escenario de un acto administrativo regular. Pero eso no es, eso es solo el principio. El segundo inciso, Enrique, por favor. La declaración judicial de lesividad previa a la revocatoria tiene por objeto precautelar el interés general. Es impugnable únicamente en lo que respecta a los mecanismos de reparación decididos en ella. Gracias. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual yo voy a presentar una acción de lesividad? Es un tema de interés público. Esto quiero que tengan bien claro. Así como nosotros estábamos hablando de que en la acción objetiva necesitamos tener interés directo, en la acción subjetiva necesitamos interés directo, aquí se lo hace por un tema de interés público. Entonces, ¿cómo justifico yo el interés público, que es demasiado amplio? Yo podría decir que es una situación de interés público porque se estaban viendo afectadas las relaciones del Ecuador con su principal socio comercial, Estados Unidos. Podría pensar que porque el señor Assange hackeaba tantas cuentas, en realidad se convertía en un problema de seguridad pública, de seguridad internacional, por el tema de los costos que yo les decía que con los cuales le manteníamos al señor Assange en la embajada. En fin, hay una serie de cuestiones que nosotros podríamos decir que es el interés público, ¿sí? Que comprende el beneficio de todos, hasta el tema de los costos, ¿ya? Ahora, la impugnabilidad de la acción de lesividad. ¿Qué pasa si es que al señor Assange, como sucedió y después les voy a contar, le declararon lesivo al interés público su nacionalidad? Y después de declararle lesivo al interés público, le expulsaron de la embajada. Entonces él dice, ¿cómo puedo impugnar eso? No hay forma de impugnar. Si ya se declara lesivo al interés público, no hay forma de impugnar, pero lo que sí se puede pedir es una forma de reparación. Entonces, ¿qué podía hacer el señor Assange? Decir, bueno, ya me sacaste a la embajada, pero repárame, págame un salario básico porque estoy fuera de la embajada y necesito hasta poder encontrar trabajo, necesito comer, mantenerme. Entonces, no sé si en Inglaterra hay un salario básico. Le podían dar un salario básico, 2 salarios básicos, eso es lo que él podría pedir, ¿sí? Solamente en cuanto a un mecanismo de reparación, porque le estamos quitando un derecho, entonces hay que repararle de alguna forma. Generalmente la reparación siempre va a ser dineraria, siempre va a ser un tema dinerario. ¿Ya? Ahora, el tema de la impugnación de este acto administrativo. Yo les decía que el canciller de la República emitió un acto administrativo. Entonces, lo que a él le tocaba era emitir el acto administrativo. Con el acto administrativo y la carpetita de todo lo sucedido con el señor Assange, se iba al contencioso administrativo y presentaba su demanda contencioso administrativa amparado en el numeral 3 del artículo 326 del COGEP.
¿Quién me ayuda con el 326.3? Del COGEP. La lesividad que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público. Gracias, José Luis. Entonces, inicio la acción de lesividad una vez que tengo esta resolución de la máxima autoridad que declara lesivo al interés público este acto administrativo de efectos favorables. ¿Ya? Es que es un trámite engorroso. Sí que es engorroso, ¿no es cierto? Listo, todo es un drama. Entonces, de acuerdo con el artículo 116 del COA, para poder hacer esto de la lesividad, tienen que haber transcurrido máximo 3 años de la emisión del acto administrativo, ¿ya? En 3 años puedo hacer la máxima autoridad emite la resolución administrativa de declaratoria de lesividad. Con eso, él va e impugna su propio acto y se va al contencioso administrativo en 90 días. Entonces, 3 años para emitir la resolución y una vez que la máxima autoridad emite la resolución, me voy al contencioso en 90 días e inicio la acción de lesividad. Legitimado activo, administración versus administrado. Juan Carlos Crespo. Buenas noches, doctora y estimadas y estimados compañeros. Quisiera realizar una pregunta. Por ejemplo, en los actos administrativos favorables, como es la entrega de una licencia de conducir, ¿ya? En el año 2020, me parece, cuando estábamos en todas las consecuencias de la pandemia, se dieron varios actos, se podría decir, un poco viciados para la obtención de las licencias de conducir. Ya. En varias agencias nacionales de tránsito se habían emitido las licencias sin el procedimiento respectivo, las cuales fueron anuladas mediante resolución. La pregunta directa que le quisiera hacer es de que, por ejemplo, el ejemplo que usted nos da en el caso Assange está muy claro, está perfectamente claro. Entonces, yo lo que no entiendo muy bien es, en el caso de las licencias, la autoridad, podríamos decir, máxima, que sería la persona directiva de la Agencia Nacional de Tránsito, es quien está facultada para iniciar este proceso, esta revocatoria de actos favorables. A ver, no lo entendí. Esta última parte, ¿quién me decía que estaría facultado? Si tal vez el director de la Agencia Nacional de Tránsito, como autoridad máxima de la agencia, de este órgano rector, pero la inquietud también va por en el sentido de que debe hacerlo en vía administrativa o debe hacerlo ya en sede judicial. Ya, entonces, tiene que ser la máxima autoridad del órgano del Estado, ¿ya? Entonces va la máxima autoridad de la entidad estatal, que para mí tendría que ser en ese caso la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no es cierto? ¿Y cómo inicia el trámite? Lo que pasa es que aquí hay un trámite administrativo previo antes de judicializar. Y aquí viene el problema, que tendría que declararse lesivo al interés público en sede administrativa, ¿ya? Para eso tiene 3 años. Habría que hacer un procedimiento ordinario para darle el derecho a la defensa a las personas a las cuales les van a quitar las licencias, porque a la larga es un acto administrativo favorable. Y lo que siempre se criticó con el ERJAFE es que no se les daba el derecho a la defensa. Aquí el Código Orgánico Administrativo sí dice que tendría que instaurarle un trámite ordinario, por lo menos para que usted sepa y pueda defenderse y pueda decir, oiga, yo sí cumplí con los requisitos, no me vaya a quitar, ¿no? Una vez que usted hace ese trámite previo, que no hubo en el caso de Assange, ojo, no hubo trámite administrativo en el caso de Assange, se declara lesivo al interés público, se emite un acto administrativo declarando lesivo
Y con eso me voy al contencioso administrativo y presento la demanda de contencioso administrativo. Y después de eso, el contencioso dicta sentencia. ¿Ya? Francisco. Listo, muchas gracias, doctora. Ya, pues Juan Carlos. Francisco Morán. Doctora, yo me confundí con el inciso 1 del 115. Ya. Realmente me resultó poco digerible cuando usted señalaba que siempre debe de declararse previamente este acto lesivo y que sea respecto de un acto válido, regular. Escuché que lo señaló de esa manera. Eh, y lo que tiene que señalar en la fundamentación de ese acto previo es que es lesivo al interés general. Así es, al interés público. Sí, pero si el acto es regular, es válido, o sea, yo lo entiendo como que cumple los requisitos para el acto administrativo, por ejemplo, el 105. Hablemos de un nombramiento definitivo, doctora, que se otorga a un servidor público, que es común. Viene la nueva autoridad, en el Oro tenemos un caso de esos, viene el prefecto y no está de acuerdo con los nombramientos que se emitieron en la anterior administración, muy a pesar que hubo el concurso. Actualmente, la prefectura ha demandado como a unos 30 o 40 servidores públicos acá en la provincia del Oro. Ya. No conozco detalles sobre la fundamentación de ese recurso de lesividad. Pero, doctora, cuando usted señala que la institución debe de hacer un procedimiento previo, no me queda claro si es que es una resolución administrativa en donde hace esta declaratoria de lesivo o se abre una especie pues de procedimiento administrativo en donde se les notifica a cada uno de los servidores públicos, luego ellos hacen su descargo y finalmente la entidad termina tomando una resolución y declarando lesivo o no ese acto administrativo, por ejemplo, el nombramiento que se le otorgó su estabilidad e ingresó a la carrera a través de ese concurso, por ejemplo. Ahí me confundo, doctora. Si usted fuera tan gentil, me pudiera ayudar. Ya. Ahora, Francisco, aquí nos confundimos todos porque este es un galimatías, o sea, como está establecida la lesividad en nuestra legislación con tanta normativa contradictoria y con las perlas que se manda a la Corte Constitucional, o sea, este es un lío. A ver, entonces Francisco me dice, oiga, usted me está diciendo que en el inciso primero del artículo 115, el legislador ha establecido que la lesividad es para actos administrativos que sean legítimos o que contengan vicios convalidables. Es decir, la lesividad, de acuerdo con el COA, procedería respecto de actos que no adolezcan de nulidad. Y el ejemplo que yo les estoy poniendo de la nacionalidad del señor Assange, les estoy diciendo que no cumplió con los requisitos legales, lo que quiere decir que hay nulidad. Entonces, en el caso del otorgamiento de nacionalidades, aplicaríamos la norma especial que es la establecida en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que ahí le establece que en el caso de que se otorguen indebidamente nacionalidades ecuatorianas, sin cumplir con los requisitos, aplicaremos lesividad. Entonces, aquí usted tiene la primera contradicción. La contradicción del COA, que les dice que procede sobre actos regulares, y la ley de movilidad humana que le dice que procede sobre actos irregulares, ¿ya? En lo único que coinciden es que son actos favorables. Esa es la única parte en la que coinciden. Ahora, ¿qué podía hacer la Cancillería? La Cancillería lo único que podía hacer era aplicar esa norma y seguir el trámite del COA. Entonces, Francisco me dice, oiga, pero ¿por qué tengo que darles un procedimiento previo? Pues esa es la parte que no entiendo tampoco. Ahora, en el artículo 117 del Código Orgánico Administrativo está, la competencia de revocatoria de actos favorables le corresponde a la máxima autoridad administrativa. La declaración de lesividad y consecuente revocatoria de los actos favorables se efectuará siguiendo el procedimiento administrativo ordinario previsto en este código. Entonces, lo que él exige es que siga el procedimiento ordinario. Y esto, como les decía, era para darle el derecho a la defensa al administrado. Y como les contaba, en el caso de Assange, no le dieron procedimiento ordinario. Ojo, él no tuvo procedimiento ordinario. Y es más, se emitió la resolución
de lesividad y se le olvidó al señor canciller de la República iniciar la acción de lesividad en el contencioso, sino que emitieron la resolución y le sacaron inmediatamente a la embajada al señor Assange. Y después de que le sacaron en la embajada y el señor ya estaba cómodamente descansando en las instalaciones de la cárcel allá, ese rato iniciaron la acción de lesividad, una vez que a él ya le sacaron. O sea, ese acto administrativo se hizo efectivo inmediatamente. Y yo sí tengo mis dudas. Yo creo que eso había que validarlo en el contencioso. O sea, había que emitir la resolución, hacer el trámite en el contencioso y después de eso sacarla de la embajada. Y yo creo que debía ser así. El proceso está en casación, pero ya les mando ahí la sentencia porque esa necesito que me la lean para comentarla. ¿Ya? Ahora, con respecto a la otra pregunta que me hacía Francisco y me decía algo que todos ustedes saben, en todas las provincias de la República del Ecuador sucede esto. Cuando cambiamos de autoridades municipales, el anterior alcalde mínimo le deja nombrados a unos 6. Dependiendo del tamaño del municipio, le deja 6, 10, 20, 200 y ya es un municipio más grande. Llega el nuevo alcalde y se encuentra con un montón de ciudadanos que han sido nombrados a último momento y que no puede cubrir la nómina porque es demasiada gente que ha ingresado al municipio. Esto generalmente cuando no les religen. Esto en municipios, en consejos provinciales, siempre sucede eso. ¿Ya? Entonces, venía el nuevo alcalde y el nuevo alcalde decía, uy, estos nombramientos han sido otorgados de forma irregular, voy a declarar lesivos y los dejaba sin efecto y toda la gente a la calle. Entonces, aquí vino la Corte Constitucional y la Corte Constitucional emitió una regla jurisprudencial, pero solo para nombramientos, por favor. Esta regla jurisprudencial va únicamente respecto de nombramientos. Y yo vi que a ustedes sí les habían dado esta parte, pero ya les voy a decir dónde está para que se ubiquen y cuando necesiten revisen esta parte. Denme un segundo. Y ya les voy a contestar las preguntas a todos, solamente para no perderme el tema de los nombramientos que me preguntó este rato Francisco. A ver, denme un ratito y les veo la regla jurisprudencial. ¿Dónde estaba? Pues esta regla jurisprudencial que se me va. Aquí está. Ay, no lo encuentro, no se me abre. Y creo que no los he puesto en el módulo. Déjenme ver un ratito.
Ya, esta ya la encontré. Ya les comparto y no le he compartido en la plataforma, pero ya les voy a subir también a la plataforma para que tengan esto. Es justo la pregunta que me hacía Francisco Morán y me decía, vea, ¿qué se hace con todas estas personas que son nombradas por un alcalde? Viene el nuevo alcalde y les dice hasta luego. Y generalmente lo hace sin acción de lesividad. Generalmente hacen una resolución y dicen, como estos señores no han sido nombrados con el debido proceso y no están financiados y todo, agarran y se bajan a las personas. Yo me acuerdo haber visto una resolución del municipio de Ambato donde de un plumazo bajaron a 120 personas. Entonces, claro, era súper injusto lo que hizo el alcalde anterior de dejar nombrados y también era injusto para el que llegó. Entonces, la Corte Constitucional en su infinita sabiduría, en la sentencia 3018 CC, caso 29010 EP, que ya les voy a subir en el Canvas, que no les había subido, emitió la siguiente regla jurisprudencial. Esto solamente respecto de nombramientos, ojo, y tiene que ver con el tema de la lesividad. Esta es la regla jurisprudencial. Las autoridades públicas están vedadas de remover directamente a un servidor o servidora pública que haya ingresado con nombramiento de carácter permanente sobre pretexto de corregir el vicio de legalidad en el ingreso. En caso de existir tales vicios, la corrección deberá hacérsela por medio de la declaratoria de lesividad del acto administrativo en cuestión y la presentación de la correspondiente acción ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. El incumplimiento de esta regla acarrea la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica. Entonces, con esto la Corte Constitucional puso freno a lo que yo les decía, que se nombraba, venía el nuevo alcalde, agarraba y les mandaba con una resolución. Y les dice que ninguna autoridad pública puede hacer eso, con el pretexto de que va a revisar esos nombramientos permanentes. Entonces, dice que en el caso de existir vicios, lo que vamos a aplicar es la lesividad. Y nuevamente aquí hay una contradicción, porque el COA nace sobre el escenario de una acción de lesividad, de un acto administrativo regular, que está bien hecho. Pero la Corte Constitucional se va, igual que la Ley de Movilidad Humana, en el escenario de un acto administrativo irregular, porque dice, si es que hay vicios, váyase con acción de lesividad. Esa es la regla jurisprudencial en el caso de nombramientos permanentes. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos esta contradicción horrorosa, porque el COA va sobre el escenario de actos regulares. La ley de movilidad humana que se aplicó en el caso de Assange va sobre actos administrativos irregulares. La regla jurisprudencial que les hago notar de la Corte Constitucional, que tuvo la mejor de las intenciones, va sobre actos administrativos irregulares, porque dice si tiene vicios. Entonces es un problemón el tema de la acción de lesividad. Gabriela Cabrera. Buenas noches, estimado docente. Sí tengo una duda. Por ejemplo, ocurrió mucho en el gobierno de Lenin que muchos funcionarios, incluso de los altos rangos, tenían el tema de carnet con discapacidad, pero era para el tema de adquisición de vehículos de alta gama, etcétera. Y también ocurrió un tiempo que en el tema de los jubilados se les declaraba con el tema de discapacidades, de enfermedades catastróficas para ser beneficiarios ya de un tema de jubilación anticipada. Y pasó y presentaron muchísima gente. Entonces, en ese sentido, mi consulta sí es una afectación a los recursos del Estado y es una vulneración a las mismas personas que tienen estas características porque es algo diferenciado por la condición que tienen. En ese sentido, ¿cómo se podría determinar, por ejemplo, quiénes sí lo presentaron y el acto que tendría que ser la administración si es facultativo, por ejemplo, de que se descubra quién hizo esa acción de carácter doloso, por así decirlo? A ver, Gabriela, vamos al escenario de los carnets de las personas con discapacidad, que en realidad fue un problema. Lo primero, y que también se me había escapado contestarle a Francisco, era que me decía, oiga, pero si hay muchos involucrados en esto, ¿lo hago uno por uno o lo hago en bloque? Esta acción de lesividad tendría que ser uno por uno.
Entonces, yo me acuerdo, Gabriela, que en ese momento dijeron que van a revisar cómo fueron otorgados estos carnets de discapacidad, pero a la larga no lo hicieron porque se dieron cuenta que no podían emitir una resolución contra todos, contra los que eran y los que no eran, sino que había que empezar a hacer una investigación uno a uno. Entonces, imagínense con los cientos de carnets que fueron entregados, tener que abrir un procedimiento ordinario a cada uno de los administrados. Era un drama. Entonces creo que por eso es que lo dejaron y nunca hicieron nada. O sea, a la larga el control que se dijo que se iba a hacer no se hacía, porque les hubiera tocado hacer una revisión caso por caso abriendo un procedimiento ordinario. Entonces, supongamos esos casos así muy tristes en realidad en donde hay un tema de discapacidad severo y fue bien otorgado el carnet. Imagínense lo que es para después de eso verle a la persona tal vez un niñito con discapacidad y después del proceso engorroso, no, el suyo sí ha estado bien, no le vamos a declarar recibo, siga. Pero ese era el problema que se iba a dar, que no lo podían hacer de manera general y tenían que analizar caso por caso. Y en lo engorrosa que es la lesividad, por eso es que a la final entiendo que no hicieron nada, por lo engorroso que resulta. ¿Y algún otro caso era el que me contó, que se me escapa? Sí, el tema de cuando por jubilación les declaran igual con el tema de para jubilación anticipada, pero en realidad como no están enfermos, por así decir, y ya reciben el beneficio y los que sí tienen que apegarse a la ley cumplen muchos años, es decir, sí se sienten afectados en relación a todo el sacrificio y tiempo que ofrecen, cuando otras personas les reducen por esas causales que no son justas, por así decirlo. Claro, pero nuevamente habría que hacer una revisión proceso a proceso y el problema es que tiene que estar 3 años vigente el acto administrativo como mínimo. Si pasó los 3 años ya no hay cómo revisar. Después de eso, abrir un procedimiento ordinario que creo que el COA establece que dura 60 días. Después del procedimiento ordinario, resuelva la máxima autoridad, emite una resolución y con esa resolución se va al contencioso administrativo con todo el expediente de esa persona y la resolución y espera pacientemente que le den fecha en el contencioso administrativo para que después de 2 audiencias, después de un largo, tedioso y costoso proceso contencioso administrativo, le declaren lesivo. Entonces, yo muchas veces he visto a autoridades estatales que dicen, ven, no me digan nada de la lesividad, a mí ni me cuente la lesividad, porque es tan engorroso que les demora más cualquier cosa. O sea, porque como está concebido, además de confuso, es bien engorroso. Juan Angamarca. Ahí estoy, ya. Bueno, más bien la primera pregunta ahorita como que me solventó bastante. Al momento que se emite que es contrario a los intereses o se declara lesivo, efectivamente es a través de un acto administrativo. Y el acto administrativo goza de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, pero en este caso, de lo que voy entendiendo, de la explicación última que dio, es que debo esperar hasta la resolución del Tribunal de lo Contencioso para ya ejecutar, digamos que ese acto administrativo. Sería en esos términos, ¿verdad? Ajá. Ya, eso con respecto a la primera pregunta. La segunda, justamente, bueno, el compañero anterior hacía referencia a que, de acuerdo al artículo 115 del COA, establece que se efectúa esta revocatoria de actos favorables se realizan a actos que sean legítimos o que, claro, con actos legítimos. De manera particular, bueno, conozco un caso en el cual un alcalde le da más bien en una de las empresas, a uno de los familiares, a un cuñado y a dos sobrinas, le dan un nombramiento provisional. Claro, Contraloría viene y determina que existe, se me va el nombre ahorita, eh, Nepotismo. nepotismo, muchas gracias. Que efectivamente existe nepotismo, pero dentro de su observación establece que existe este nepotismo. Y en la recomendación deja muy abierta porque se tomen las acciones legales correspondientes. De acuerdo a la normativa, debía haber señalado que constituía una causal de destitución. Sin embargo, de aquello deja muy abierta esto. El hecho es que, de acuerdo a la LOCEP, establece que
todos los contratos al momento de declararse a través de nepotismo no tienen ninguna validez. Entonces, de lo que vamos comentando al momento, son nulos, así dice, si mal no recuerdo, el artículo 7 o 6 de la LOCEP, establece que justamente estos contratos que incurran en nepotismo no tienen validez alguna, o sea, son nulos de pleno derecho. Entonces, si es que el Código Orgánico Administrativo establece que yo deba realizar este procedimiento a través de actos legítimos y este acto particular que le comento, esta otorgación de nombramientos provisionales, es, de acuerdo a la LOCEP, son ilegítimos o nulos, ¿cómo debería proceder en esas circunstancias? Ya. A ver, usted me dice un caso de nepotismo y un caso de nombramiento provisional. Acuérdese que, primero, la regla jurisprudencial que estableció la Corte para el tema de declarar lesivo al interés público los nombramientos es solamente en caso de nombramientos de carácter permanente. Entonces, primer escenario, no creo que sería aplicable la lesividad, porque la Corte Constitucional le dice para cuando sean nombramientos permanentes. Ahora, el segundo escenario es que se trata de un tema de nepotismo. Cuando hay nepotismo, la propia normativa de la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOCEP, establece que eso no tiene validez y simplemente deja de tener efecto jurídico. E inclusive, si mal no recuerdo, hay una sanción al director de talento humano si se mantiene ya en el tema de la evidencia de que hay nepotismo. Entonces, en ese caso, yo no creo que sería necesario hacer ningún trámite adicional, porque simplemente ya con la determinación de que hay nepotismo, el que sale es el que está, es el dependiente, por decirlo así, porque uno no puede, o sea, yo, María del Carmen Jácome, no puedo depender administrativamente de mi tío, o de mi papá, o de mi suegro. Entonces, la que sale soy yo. Y eso es lo que le establece la norma, no habría que hacer más trámite, yo creo que definitivamente no habría lugar a hacer una lesividad ni nada por el estilo en ese caso. Me parece a mí. Bastaría con un acto administrativo para, digamos que cesar ese nombramiento. Exactamente, porque usted tiene la normativa de la LOCEP, que le dice que automáticamente sale, y el que sale es el dependiente jerárquico. O sea, y el que sufre las consecuencias es el que tiene menor rango, por decirlo así. Porque mi tío no me podía contratar, porque mi papá no me podía contratar, porque mi suegro no me podía contratar, y yo estoy dependiente de ellos, la que marcha soy yo. Y claro, eso es lo que le establece la normativa sin más trámite, De acuerdo. lamentablemente. Muchas gracias. A ver, acá me dicen, la notificación de terminación de contrato por nepotismo, inclusive la observación de Contraloría. Claro, inclusive por la observación de Contraloría puede acabarse. José Luis Romero, dígame. Perdón, solamente Doctor. Perdón, compañero. O sea, Claro. la anécdota es que efectivamente procedimos de esa manera y a través de una acción de protección nos restituyen y claro, el juez dice justamente que debe realizarse a través de una acción de lesividad Ay, no. porque efectivamente existía un acto favorable. Entonces, todo más bien corroborando que hicimos de manera correcta. Corroborando de que no, o sea, verán, sinceramente, no irán a contar, pero yo sí soy partidaria de que le pongan una bomba a la acción de protección, porque se desnaturaliza, o sea, el rato que usted le da al juez constitucional, que conoce muchísimo de derecho constitucional, pero no conoce normativa secundaria porque no es su obligación realmente, le pone a interpretar esto, el juez constitucional se me hace bolas y ahí es cuando mete la pata. Eso es totalmente contra ley, o sea, ustedes procedieron en forma correcta y ahí es un problema. A ver, aquí me dice Marlon, dice, ¿por qué no disponen remuneraciones dejadas de percibir en nombramientos provisionales? Ah, ya, esta es otra cosa que a mí me dan ganas de matarles a los jueces constitucionales. Verán, lo que pasa es que las remuneraciones, el derecho a remuneraciones dejadas de percibir solamente le corresponden al funcionario de carrera y el de carrera es el que tiene un nombramiento definitivo. Yo sí tengo mis dudas
en contratos ocasionales, porque fueron ocasionales, usted no tiene estabilidad, y el hecho de que le reintegren no quiere decir que hay que pagar las remuneraciones ni tampoco con nombramientos provisionales. Ese es mi criterio, porque las remuneraciones, si ustedes le revisan con cuidado la LOCEP, es para los funcionarios de carrera, es para el que ingresa a la carrera. Y me van a decir, sí, que está muy deteriorada la situación en el servicio público y todos, y hay una precarización absoluta. Sí, estoy de acuerdo. Pero la norma lo que le establece es que las remuneraciones son un derecho del servidor de carrera. Entonces, el que está con un nombramiento provisional no es de carrera ni tampoco el que tiene un contrato ocasional. Por eso mi criterio es que no habría que pagar las remuneraciones. Pero los jueces constitucionales, unos mandan, otros no mandan. Ahí es a criterio, al ojo de ¿cómo se llama? Del juez constitucional. Y si ustedes ven, inclusive hay sentencias contradictorias de la Corte Nacional de Justicia que dice que no hay que pagar remuneraciones y la Corte Constitucional que en algunas sentencias ha dicho que sí. O sea, yo sé que me van a decir los argumentos constitucionales, pero yo voy al tema legal. La norma, revisen la LOCEP. La LOCEP le dice, usted tiene, el servidor público tiene derecho, el servidor de carrera tiene derecho a percibir remuneraciones dejadas de percibir cuando ha sido cesado en sus funciones. Por eso es un derecho el servidor de carrera. Y no, o sea, ese es mi criterio, ¿no? Pero ahí nos quedaríamos peleando un buen momento. Pero ese es mi criterio. A ver, José Luis Romero, ¿qué era lo que quería preguntar usted? Muchas gracias, doctora. Me hicieron una consulta respecto al caso que le voy a plantear. Yo creo que abarca gran parte de lo que estamos estudiando y lo que nos está exponiendo durante toda esa semana. Es un problema de contratación pública. Una institución pública contrata la ejecución de una obra. Esta consulta ya la hice, pero la verdad no, anteriormente otro expositor, pero no me quedó claro todavía. Una institución pública contrata la ejecución de una obra, ¿cierto? Hubo cierto incumplimiento, hubo litigio con la institución pública. A la final el contratista cumplió con la obra. El momento de la obra resulta que luego de realizar las planillas determinaron que hubo un pago en exceso y este contratista tenía que devolver un valor aproximado de $1,200. Ya. En la administración de ese entonces, por cuanto el contratista no cumplió con el pago, con esa devolución de $1,200, la administración emite un acto administrativo por el cual le imponen una multa. Pero esta multa la imponen sobre el valor total del contrato. A la final, el valor de la multa ascendió a un monto de $30,000 aproximadamente. Luego de aquello, el contratista solicita la recepción definitiva de pleno derecho por medio del notario. Ya. Luego de esto, la administración pública emite un acto administrativo de determinación unilateral del contrato, con los efectos jurídicos que genera dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública para el contratista, ¿no es cierto? Luego de ello, la administración pública demanda la nulidad de esa recepción de pleno derecho. Inmediatamente el contratista demanda la nulidad de ese acto administrativo de imposición de la multa y también de la terminación unilateral, más bien de la terminación unilateral del contrato. Ya. Luego cambia la administración pública, ¿no es cierto? Cambia la administración y revisan el proceso y se encuentran con la novedad de que efectivamente la multa impuesta no se ajustaba a los parámetros establecidos en la Ley y Reglamento de Contratación Pública. ¿Ya? Era exagerada, ¿no es cierto? Se percatan de esto y a la final hablan con el contratista reconoce que efectivamente tiene que pagar esos $1,200, pero se resiste a pagar la multa de $30,000. Con el fin de terminar estos dos litigios que están generando problemas a la administración pública, acuden a la Procuraduría y le solicitan audiencia para llegar a un acuerdo de mediación. Le exponen el caso, que hay dos acciones planteadas, tanto por la administración, tanto por el contratista, y la Procuraduría
La Procuraduría dice, perfecto, si es transigible, se puede llegar a un acuerdo, pero la condición es la siguiente. Si efectivamente el contratista va a va a pagar los $1,200 por ese pago en exceso, pero la administración pública como contraparte se compromete, ¿no es cierto?, en dejar insubsistente, digámoslo así, esa multa de los $30,000 y asimismo declarar la nulidad de ese acto administrativo por el que se dio por terminado unilateralmente el contrato. Ya. La pregunta, a sabiendas de que existen dos acciones planteadas, ¿no es cierto?, a sabiendas de que estos actos están ejecutoriados, estos actos administrativos, ¿cuál sería el procedimiento para declarar la nulidad de esos actos administrativos, pero vía administrativa, sin hacerlo dentro de los procesos que están planteados? Ya. Yo le veo bien difícil. Yo le veo bien difícil hacerlo administrativamente. Yo creo que eso ya les va a tocar hacer dentro del proceso. Porque la única forma en la que administración y administrado van a tener una garantía de que se van a cumplir los compromisos es a través de la sede jurisdiccional. Porque aquí hay un problema. Y es un problema sobre el que nunca reparamos realmente. Siempre nos gusta encontrar las soluciones en sede administrativa. Pero así sea contratación pública, tengo un pequeño inconveniente. Es del artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos. Segundo inciso. Cualquier reclamo administrativo se extinguirá en sede administrativa con la presentación de la demanda contencioso tributaria o contencioso administrativa. No serán admisibles los reclamos administrativos una vez ejercidas las acciones contencioso tributarias o contencioso administrativas. Entonces, supongamos que el ciudadano presenta una reclamación administrativa y dice, ¿sabes qué? Me cobraste de más la multa. Y la entidad dice, ay, cierto, te he cobrado de más. Pero el problema es que ya perdió competencia. O sea, para mí perdió competencia la sede administrativa porque el tema está judicializado. Y por eso mismo es que se les complica llegar a un acuerdo porque el tema está judicializado. Entonces, yo creo que la forma más fácil de dar por terminada la controversia es llegar a audiencia y llegar a un acuerdo, porque en materia de contratación pública es cuando más fácil podemos hacer ¿cómo se llama? Un acuerdo. Claro, aquí me dice Gabriela, pero un control de legalidad no cabría. No, es que no se va a hacer control de legalidad. Simplemente lo que vamos a hacer es comparecer a juicio y en juicio el juez les va a proponer si es que hay alguna fórmula de arreglo y arreglamos, pero ya en juicio. Yo creo que esa sería la única manera porque yo no le veo otra forma en sede administrativa. Y ahora, yo también pensé que José Luis me iba a preguntar y me iba a decir, oiga, ¿y por qué no se declara lesivo? En contratación pública no opera la lesividad, opera respecto de actos administrativos. Entonces, en el tema de contratación pública que él nos cuenta, no procedería la lesividad. Y yo creo que la única forma va a ser llegar a juicio, llegar a audiencia y ya. Y aquí no procede la desviación de poder porque la multa no tiene legalidad. No. El tema de desviación de poder no es una acción. Primero, la desviación de poder no es una acción y de acuerdo a lo que prevé la doctrina es una forma de anular el acto administrativo, pero eso iría en sede administrativa y aquí en realidad nosotros no tenemos una acción de desviación de poder, definitivamente. O sea, lo que le dice ahí el COA es que se puede conocer todo, inclusive la desviación de poder, pero es bien difícil porque a la larga es una impugnación de una actuación administrativa. Entonces, la desviación de poder va sobre actos administrativos. Dígame. Doctora, y en ese caso es precisamente lo que les estaba recomendando y planteando a la administración, ¿no? La pregunta es, entonces, si lo conveniente es acudir al proceso y dentro del proceso, o si no, solicitar dentro de cada uno de esos procesos, ¿no es cierto?, se convoca una audiencia de conciliación que sí lo prevé, ¿no es cierto?, el procedimiento en cualquier momento. La pregunta. Le pediría conciliación, porque no es conciliación. Ya estando en el proceso contencioso administrativo, la única fase en la que usted puede propender a una conciliación es cuando ya se instala la audiencia, están las partes y todo, y el juez le pregunta, determina un objeto de controversia, y después de eso le pregunta si hay alguna fórmula de arreglo, ahí ustedes pueden llegar a un arreglo, y eso queda judicializado, ya es con orden judicial, y usted ya lo tiene eso para ejecutarlo en la sede administrativa.
Entonces, en ese momento, ¿los juzgadores dispondrán, se declare la nulidad de esos actos administrativos? No es que se Esa declare es la la pregunta. nulidad, sino que simplemente, o sea, en el caso de la terminación unilateral y anticipada, quieren llegar a un acuerdo y la administración puede decir en ese momento, sí queremos llegar a un acuerdo porque hemos evidenciado que la multa fue exagerada, que la multa que dio origen a la terminación unilateral era exagerada y por consiguiente queremos llegar a un acuerdo dejándola sin efecto. Entonces sí se podría llegar a un acuerdo, pero no sé si que la administración quiera hacer eso. Pero sí No, puede. claro que quiere hacerlo. Claro que quiere hacerlo precisamente para terminar el litigio. El fondo del asunto era cuál es el procedimiento correcto, el procedimiento legal para poder declarar la nulidad de estos actos, tomando en cuenta que no existe causal para declarar la nulidad así nomás en sede administrativa. Yo me iría a sede judicial, a la fase que el Código Orgánico prevé el tema de llegar a un acuerdo. Y yo Muy me bien, iría a sede gracias, doctor. judicial y más bien ahí, porque usted ya tiene la orden, ya tendría el tema judicial de que llegaron a un acuerdo y eso se puede ejecutar en la sede administrativa. Y qué mejor de un tribunal contencioso administrativo. Y ahí se acaba. Marlon Ayala, cuénteme. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Querido Marlon? mi doctora, muy buenas noches. Quería consultarle una situación que en la práctica profesional se nos suscitó con un tema que provenía de una acción de protección. Eh, una, un ex trabajador del ejército por más de 30 años fue cesado en su momento bajo las reglas de la LOCEP en el año ¿Ya? 2010 aproximadamente. ¿Cuánto? En el año 2010. Ya. A esa fecha el señor ya tenía avanzada edad, actualmente tiene 80 años y ya tenía más de 30 años de servicio para esa institución. Y él ejercía su labor como zapatero, o sea, es un manual, no hay nada de intelectual, pero en aquel periodo le cesaron por error bajo las normas de la LOCEP y le dieron una indemnización en ese momento. Ya. Al cabo del tiempo, el señor presenta una acción de protección porque él intentó reclamar su derecho a la jubilación patronal, probando que era trabajador y no era un servidor público de carrera, sino un trabajador donde la actividad, como decía, manual se impone respecto a la intelectual y una jueza constitucional le otorgó, le reconoció la vulneración de derechos y dispuso incluso que tenía el derecho a esa jubilación universal que forma parte, en este caso, la jubilación patronal. Ya. Entonces, como él demandó al Estado ecuatoriano a través de, o sea, el ejército, y es una institución pública, unas normas de la Ley Orgánica de Garantías establece que se pase a diferencia de lo que sucede con las personas naturales, cuando son demandadas en acciones de protección, cuando se demanda al Estado, se pasa al contencioso administrativo para que haga la liquidación. Cuantificación. ¿Ya? Exacto, de la reparación. En este caso, el contencioso, como el ejército determinó y pudo, en este caso, comprobar que el señor había recibido una liquidación por la LOCEP, el contencioso administrativo con sede en Quito dispuso una compensación. Es decir, usted como ya cobró por acá, por un derecho que ni siquiera él sabía que tenía y de ley tampoco tenía, y luego de los valores que se le calculó por jubilación patronal, él dice, como usted es deudor del Estado, o sea, sin que exista una glosa, sin que exista un acto administrativo que declare al señor deudor, como establece el Código Civil. Bajo esas reglas, el contencioso dice, bueno, aquí yo compenso, y como ya usted recibió un valor por allá en base a otra norma, y aquí está reclamando un derecho que es diferente, que es la jubilación patronal, que es exclusivo, y sobre eso hay cierta jurisprudencia ya desarrollada, es un derecho autónomo incluso. Él mezcló y dice, como usted es deudor del Estado porque ya recibió un pago indebido por allá,
usted ahora aquí es deudor y yo como tribunal, voy a compensar. Y compensó, y en mi opinión, pues se produce una vulneración a los derechos del trabajador porque se han mezclado dos derechos que son diferentes por regímenes diferentes totalmente. Y en mi opinión yo consideré que esa circunstancia pues no estuve bien del contencioso, pero contencioso al fin, el procedimiento constitucional es así. Se intentó una acción extraordinaria de protección, porque así dice una regla jurisprudencial de la propia, unas reglas que estableció la Corte Nacional. Cuando eso pasa, se puede impugnar, no, se puede interponer una acción extraordinaria de protección. Y sin embargo, pues la Corte rechazó porque dice que todavía eso estaba en apelación. Bueno, otras circunstancias. Pero bueno, al caso, lo que quería consultarle ¿es correcto la actuación que tuvo el Tribunal Contencioso al compensar valores sin estar la persona, en este caso, un acto administrativo que declare deudor del Estado para decir, bueno, usted es deudor, ahora compenso? Y esas circunstancias, o sea, de acuerdo a que son dos regímenes jurídicos totalmente distintos, lo que es jubilación patronal por el Código de Trabajo y lo que a él por error el ejército le hizo una liquidación en su periodo. Sobre ese camino, no sé si me hice entender, está la pregunta, doctora. O sea, sí le comprendo. De ninguna manera el Tribunal Contencioso puede haber dicho que es deudor, porque no hay una deuda, sino que había un pago que se le hizo indebidamente. Y, o sea, bueno, primero verán que no es mi tribunal, no por si acaso. Yo nunca me acuerdo haber visto eso, pero en todo caso, si es que, o sea, es que ahí ya es con la documentación que a uno le mandan. Seguramente los del ejército llegaron y dijeron, ¿saben qué? Nos jalamos y le pagamos como que fuera servidor de la LOCEP, pero nosotros pagamos esto y no tenemos por qué pagar jubilación patronal. Entonces ahí lo que hizo el Tribunal Contencioso fue compensar, porque a la larga había un pago indebido y la única forma de recuperar esos dineros era en ese momento. Seguramente le pidió el ejército, seguramente, porque cuando mandan los papeles es la única forma de darnos cuenta. Me llama la atención porque yo nunca había visto una compensación, pero seguramente eso es lo que pensó el tribunal que le tocó la ejecución. Seguramente porque ¿cómo se llama? Porque el ejército le hizo notar que eso ya había un rubro que se pagó indebidamente, le cruzaron con el tema de la jubilación patronal. Por eso debe haber sido. Me imagino, pero habría que ver el caso, pero yo nunca he visto en realidad el tema de cómo se llama esto. Ah, ya me dicen que hay muchas preguntas. Jimena, la última pregunta. Sí, buenas noches, doctora. Una consulta. Con respecto, algo le entendí de que en contratación pública no aplica la lesividad. ¿Cómo podría ser ya en una resolución de adjudicación de un proceso? ¿Cómo lo declaro? ¿Qué tendría que declararlo nulo con la revisión de oficio? ¿O cómo podría ser allí si es que no aplicaría la lesividad? Ya. En el tema, lo que pasa es que, a ver, ojo, que volvemos al tema de lesividad. Les pido mil disculpas por contestar preguntas. Nos fuimos del tema de lesividad, pero Jimena me vuelve a traer el tema de lesividad y me dice, ¿qué pasa cuando yo adjudico, cuando emito un acto administrativo de adjudicación de un contrato y después lo quiero dejar sin efecto? Aquí no aplico lesividad porque la propia ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación le dice que usted puede revocar. Entonces aplicaríamos la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación y no el tema de la lesividad de acuerdo con el COJO. ¿Ya? Ahora, vuelvo nuevamente al tema de la lesividad porque tengo que contarles el final, el desenlace triste de la historia de Assange. Entonces, verán, yo creo, y ustedes son los que van a tener que sacar sus propias conclusiones. Yo creo que si el legislador me puso una acción especial por lesividad, yo entiendo que, y es así como se ha procedido antes, que yo hago el procedimiento administrativo, declaro lesivo al interés público y me voy con el tema de, ¿cómo se llama? Presento la demanda en el contencioso, viene, se defiende el ciudadano, el contencioso dice, es legal tu lesividad, y ahí sí te saco de la Cancillería al señor Assange, te saco de la embajada al señor Assange. Eso no pasó, señores, sino que no le hicieron procedimiento administrativo, primera cosa, simplemente el canciller declaró lesivo el interés público,
el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana y al siguiente día le sacaron de la embajada. Acuérdense ustedes la imagen del señor Assange con una chiva hasta acá y con todo esto así, y todo así agarrado de una silla y no quería irse, ¿ya? Le sacamos de la embajada y después de eso se propuso la demanda contencioso administrativa. Yo creo que hay una falla de procedimiento. Me parecería a mí, pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito dijo que sí estaba bien. A mí se me hace muy peligroso porque no estaríamos siguiendo el trámite establecido en la ley. Y esto está en casación. Y hasta hace poco que justo para este módulo yo le estaba haciendo el seguimiento al proceso para poder contarles en qué terminó la casación. Pues de lo que estaba viendo ahí en el todopoderoso SADRE, hay como 4 criterios. Tenían que llamar, 3 criterios diferentes y tenían que llamar con jueces para ver cuál es el criterio a ellos. Están hecho un lío por el tema este de Assange. Entonces, este caso está en el Canvas. Déjenme ver para poder decirles dónde está. Y les indico para que ustedes puedan chequear, ¿ya? Está subido entre los materiales, doctora. Sí, está dentro de los materiales aquí. El que dice sentencia Assange. Eso les voy a pedir que se lean para mañana para poder chequear el tema de Assange. Y también el que dice sentencia Corte Nacional de Justicia lesividad. ¿Ya? Porque las sentencias de la Corte Constitucional son más largas y esas sí son más complejas. Ahora, les cuento otro caso de lesividad. Y en este ustedes se van a dar cuenta sobre todo del mecanismo de reparación para poder finalizar. Verán, ¿se acuerdan ustedes cuando se dividió la provincia de Guayas en 2? De Guayas y Santa Elena, ¿no es cierto? Resulta que se hizo una convocatoria a concurso público para nombrar supervisores en la provincia del Guayas. Y ustedes saben que la provincia del Guayas es bien grande. Entonces fueron como 500 vacantes que se llenaban, 300 o 500, ya no me acuerdo. El hecho es que se convoca el concurso, se hace todo el trámite y se les otorga el nombramiento. Y cuando ya les iban a asignar las plazas, ni saben la que pasó. Se dividió la provincia del Guayas. Entonces, yo ya no iba a necesitar a las 300 personas para la provincia del Guayas. Capaz que necesitaba 200 para el Guayas y 100 para Santa Elena. Entonces ya no me servía de nada el concurso que hice porque ya cambiaba el distrito. O sea, ya me cambiaban de provincia. Entonces, capaz que era el mismo colegio, pero ya no era un colegio del Guayas, sino que era un colegio de Santa Elena. Entonces se armó el despelote. Entonces, en el Ministerio de Educación pensaron. Y estos señores seguían sin tener trabajo. Total que al cabo como de un tiempo, un ministro que manejaba bastante bien el tema, presentó declara alusivo al interés público el otorgamiento de los nombramientos de estos ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya no podían ejecutarse los nombramientos en virtud de que ya no era solo la provincia del Guayas, sino que estaba dividida en Guayas y Santa Elena. Entonces, con esta situación se declaró lesivo, fueron al Tribunal Contencioso de Guayaquil, en Guayaquil les dieron la razón. Ahora, hay un mecanismo de compensación, mecanismo de reparación que está en el inciso segundo del artículo 115. Entonces, en el inciso segundo dice que solamente será impugnable en el mecanismo de reparación. Aquí lo que se le ocurrió al Tribunal del Guayas fue pagarles un sueldo por todo el tiempo que tuvieron el nombramiento y que no pudieron posesionarse. Yo sé que ustedes me van a decir que es injusto, pero era el mecanismo de reparación que encontró el contencioso. Entonces les pagó prácticamente unos 7, 8 meses de sueldo, que fue desde que les nombraron hasta que se declaró lesivo. Entonces ese fue el mecanismo de compensación, porque definitivamente no se podía ejecutar el nombramiento, por lo que ya el distrito, la provincia del Guayas ya no era solo la provincia del Guayas, sino era Guayas y Santa Elena. Y ahí se cayó todo el concurso. Entonces, en ese caso se declaró lesivo al interés público. ¿Ya? Ahora, la declaratoria de lesividad es muy poco común. También hicimos bastantes declaratorias de lesividad, ¿saben cuándo? Cuando vinieron un montón de ciudadanos cubanos. Y se acuerdan que fue un relajo porque venían
pasaban 2 semanas y declaraban juramentadamente que han pasado 2 años, que se casaron con alguna ecuatoriana, que estaban en unión de hecho con alguna ecuatoriana, alguna cosa así. Entonces ahí también se declaró lesivo al interés público. Ahí fueron como 400 declaratorias de lesividad de ciudadanos cubanos que nunca comparecieron al contencioso administrativo a hacer efectivo su derecho a la defensa, porque segurito que ya estaban en Estados Unidos, en Europa, porque el pasaporte ecuatoriano para ellos pesaba mucho más que el pasaporte cubano. ¿Ya? Entonces, con esto concluimos la clase de hoy y por favor, para mañana chequeamos esas 2 sentencias, la de la Corte Nacional de Justicia de Lesividad y la de Assange, porque quiero que ustedes me digan si es que se hizo o no se hizo bien el trámite, porque tengo mis dudas. Entonces, con eso vemos el tema de lesividad y cualquier pregunta adicional me avisan, ¿ya? Y ya no contesto más preguntas porque en cambio me dice aquí Cristian que se están dando muchas preguntas. Entonces, ya, hasta ahí. A ver. Pero están dándose excelentes Vamos a respuestas, proceder a la doctora. fotito. Ahí allá la foto, Cristian, la foto. Ujú. Mandará mi Cristian, si tiene mi correo. Ya voy a contestar el correo y ya le envío. Ya, está. ¿Listos todos? A ver, un momentito. Ahí. 1, 2, 3. Una más, por favor. Ajá, Cristian Vélez, qué guapos que han sido todos. Todos ahí sí prenden la cámara. Listo, una más. 1, 2, 3. Perfecto. Una más, una más, una más. Ya. Uno de acá. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchas gracias. Cristian, ¿quiere? O bueno, solamente le consulto, que tengo un montón de preguntas aquí sueltas. ¿Puedo responderle rápido o ya le hacemos mañana esto? Sí, ahora ya. Sí, como usted guste. Ya, 5 minutitos. A ver, los concursos de méritos y oposición también generaron lesividad porque nunca se utilizó la plataforma delgada en el LOR. Y el de plata, no creo que tenía nada más pendiente. Ah, el tema de la revisión de oficio, que me decían que con revisión de oficio se puede declarar nulidad. Sí podríamos aplicar nulidad de oficio para actos administrativos de efectos favorables y desfavorables. Mañana les cuento el tema de la revisión de oficio versus lesividad, ¿ya? Le tomamos ese tema entonces para tema de mañana. Y con esto, muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana, ¿no? Gracias, doctora. Muchas Hasta gracias. luego, una buena noche. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. doctora. Doctorita, buenas noches. Chao. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora.